todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy a todos y a todas una cálida y mágica bienvenida a este mi espacio de luz, donde hoy vamos a hacer, como pueden ver aquí en la mesa, un tarot interactivo con una temática especial. Oh, se movió la hoja sola. Bueno, ¿qué tiene la diosa Lilith para decirte a ti en este momento de tu vida? Recuerda que estas son lecturas atemporales, cuentan para ti desde el momento en que te las encontraste en internet y es contenido evergreen, o sea, siempre está válido. Y aparte de eso, es una lectura general. Vas a poder elegir entre uno de estos grupos o puedes elegir ambas piedras si sientes que el mensaje es extendido para ti. Eso lo dejo a tu intuición, pero te recomiendo que sea una la opción protagonista y el resto como un complemento más bien, ¿ok? Ahora, necesito, y háganme saber los comentarios si esto les gusta, que am, necesito explicarles quién es más o menos, a grosso modo, la diosa Lilith, ¿ok? Pueden pasar directamente a la elección de las piedras adelantando la barra del tiempo. Les dejo los tiempos de las predicciones y todo abajo, pero les recomiendo que se queden para que entiendan de qué estamos hablando, qué energías están básicamente aquí manifestándose. Lilith, a diferencia de lo que se dice, no es un demonio. Es la diosa de las sombras. Es la hermana, por decir así, gemela de la diosa iluminada. Se dice que era la primera mujer de Adán, que fue desterrada del paraíso por ella no querer estar en un estado de sumisión. Por lo tanto, representa la naturaleza salvaje de la mujer. Esa mujer come hombres, esa mujer que no necesariamente quiere tener hijos para sentirse realizada, la mujer que no necesariamente está empoderada si hace eso, ¿ok? Pero ella se empodera en el sentido de tomar sus propias decisiones, ¿ok? Ella es una sombra en femenino. Es la diosa que brilla en la oscuridad, ¿ok? En otras culturas se la conoce como la diosa Neftis para los egipcios. Era la hermana gemela de Isis y hagamos cuenta que este es un espejo. Si el espejo es la parte que refleja la luz, lo cual sería la luna o la parte que uno ve iluminada, la parte de atrás del espejo, que sería esta, es donde vive Neftis o Lilith, que es la misma diosa, ¿ok? Ella es la madre de Anubis, por lo tanto es una luz en la oscuridad, es una luz negra, si se entiende, ¿ok? Hay, bueno, mucho misterio, pero a grosso modo, en el fondo es el femenino salvaje. La han puesto como la primera vampira, la primera bruja, la han dicho que es un demonio y tiene lados tanto positivos como no tan positivos ya, pero depende cómo uno vibre y conecte con estas fuerzas, ya, con estos dioses. Todos los dioses tienen un lado positivo y un lado negativo, un lado A y un lado B, un yin y un yang, ¿ok? Así que, y son partes de un todo, ¿ok? Así que más allá del credo que ustedes tengan y de la religión que sigan, todos tenemos una sombra que vibra en masculino y en femenino. En este caso está hablando la diosa de la sombra femenina. Y bueno, eso fue un mini resumen para que más o menos entiendan qué energías les van a estar aquí aconsejando. Recuerda que todas las energías como de sombra son profundas, tienen mensajes muy transformadores y desde la luz que uno tiene en el centro de su alma, uno puede conectarse con estas oscuridades para llevarlas a la luz, para trabajarlas y para pulir su alma en el trabajo alquímico del ser y ser una mejor persona, evolucionar. Ese es el motivo, más bien dicho, por el cual yo hago este tipo de interactivos, ¿ok? Una cosa importante, recuerda suscribirte al canal, dar tu apoyo y tu amor a mi canal con un dedito arriba, un comentario y difundir, me ayudaría mucho. Recuerda que los comentarios son oro para nosotros los youtubers y también para tener un feedback de cómo te resonó esta lectura, si te interesa este tema y hazme saber en los comentarios también si quieres saber de otra entidad, de otro dios o diosa que a lo mejor sientas que hay un mensaje para ti, yo puedo hacer un interactivo. También recuerda que abajo está el mail donde yo agendo las lecturas, es la única forma en que agendo las lecturas, hay una membresía y también está el super gracias o un link de PayPal por si quieres dar alguna propina por el intercambio energético de haber recibido una lectura conmigo aquí en internet gratis, que de hecho es con bastante compromiso y con bastante detalle. Veamos entonces, para el grupo número 1 tenemos
una obsidiana dorada. Para el grupo número 2 tenemos una turmalina negra. Entonces puedes elegir una o dos piedras dependiendo de tu intuición. Vamos a hacer sonar este cuenco tibetano. Si necesitas más tiempo puedes pausar el video, ¿ok? A todo esto el anillo no es porque esté casado. Bueno, estoy casado conmigo ya. Solo es de decoración. Y así en esta vibración puedes elegir de mejor manera. Nos vemos en sus lecturas. Grupo número 1, si elegiste la obsidiana dorada, veamos qué es lo que tiene Lilith para ti como mensaje general. Lilith, a todo esto, o Lilitu, se le asocia el color lila, el violeta y todos los tonos oscuros, ¿ya? Los grises y el negro, por supuesto, que es un valor, no un color. Vamos a sacar... 6 cartas. 7 cartas. El mensaje general para ti entonces sería la soledad. Hoy qué curioso, Lilith se asocia a la soledad. Ok, veamos qué sale. La verdad no tengo nada muy planificado. La inspiración. Lilith te está diciendo que en la soledad vas a encontrar una respuesta a una cosa especial que necesitas darte el tiempo de salir a caminar en la naturaleza, por ejemplo, a donde hay un puente con agua o a un parque que esté solo y que sea o en el atardecer o en el amanecer, cerca del amanecer, y que estés en soledad contigo, que en ese momento pensamientos con ideas que den soluciones inteligentes a cosas que te preocupan van a ocurrir, que en esa soledad puedes encontrar la inspiración, que las respuestas están en ti. Y yo sé que esto de las respuestas están en ti suena súper así como película de Disney, pero es verdad, o sea, te dice acá que tienes la respuesta, pero no la tienes realizada en tu mente, pero tienes como si piensas otra vez, ¿ya? Tienes las piezas del puzzle y sabes que la respuesta está ahí, pero todavía no has logrado dar con ese match, así como el Tetris, ¿no? Te dice que pases tiempo a solas, que ahí vas a encontrarte con la sabiduría. Puedes invocarla a ella, ¿no? En un momento donde esté atardeciendo o antes del amanecer. Determinación. Qué increíble, las cartas son muy de Lilith. La timidez, ok. Determinación, la timidez. Protección. Qué curioso, la maternidad se asocia mucho a Lilith, pero en el sentido de la infertilidad, ¿no? Ok, este mensaje es súper específico para algunas personas. Dice aquí, si vas a querer ser mamá en algún momento, si es que aún no lo eres, no esperes mucho para que esto sea así, porque mientras más esperes, puede que se tarde y sea complicada esa maternidad. ¿Ok? Ahora, si eres madre, que lleves tu maternidad con fiereza, donde tú tomes las riendas de esa maternidad. No se trata de ser arrolladora con los hijos, pero mira qué curioso, donde tú seas la madre, no dejes que otra persona sea la madre de tus hijos. Y si has perdido el rol de madre pasando a ser una hermana problemática, una hija de tu mamá, perdón, hija de tu mamá, una hija de tu hija, ¿entiendes? Como que tu hija pasó o tu hijo pasó a ser el grande, trata de recuperar el rol de madre nuevamente para que no generes mal karma y para que no se te repita la historia en otra vida, quizás, si es que crees en eso, donde tengas que pagar algo, ¿ya? Que no tengas miedo a recuperar tu trono de madre, ¿ya? Que eso es bonito para ti. También, esto puedes aplicarlo si eres padre o madre, ¿ya? Pero sobre todo si eres mujer resuena más todavía. Lili también te dice aquí que mientras más niegues tu maternidad o digas por qué fui mamá o nunca quiero ser mamá, esas energías te pueden pasar la cuenta. Además de eso, tenemos estas últimas dos cartas que dice la coronación
y la indiscreción. Ok, dice aquí la energía de Lilith, ya como mensaje, que tú tienes personas que tienen los ojos sobre ti porque les interesa saber en qué estás y que es bueno que utilices la capacidad de camuflarte y de no dar mucha información sobre tus siguientes pasos, ya sea porque estés en una contienda de algo importante o porque estés protegiéndote de alguien, o si te estás escondiendo de alguien, trata obviamente de tener este halo de camuflaje, ¿no? Esta sombra, curiosamente, para que no seas descubierto. Y también trata de no contar tus planes para que te funcionen, porque hay gente chismosa o malintencionada que es más cercana quizás de lo que tú crees, que puede estar confabulando o deseándote el mal para que no te funcionen tus planes. Debes tener cuidado a quien le cuentas tus secretos, debes tener cuidado de sobreexponerte en las redes sociales. Ya, si eres una persona altamente sensible, muy empática, no te dice que te escondas, pero simplemente que te expongas con inteligencia. Ese sería el primer mensaje, bueno, los primeros mensajes de Lilith. Ahora vamos a sacar una advertencia, ¿ok? Una advertencia, no, perdón, no, con este no. Vamos a sacar una bendición. Con este vamos a sacar una advertencia. Ok. Koi fish, oh, qué curioso. Muy parecido a lo que acabo de decir. Ok. Una advertencia para ti de Lilith. Arpías, wow. Koi fish, arpías y el elefante. Mira qué curioso grupo número 1. Es muy parecido a lo que acabo de decir acá. Te dice que la suerte que tú tienes, hay personas que quisieran tenerla, perdón, que la suerte o el brillo personal que tiene este pez, que es dorado ahí, ¿no? Y que se supone que se transforma en un dragón y que trae la fortuna. Hay gente que te mira con rabia o con odio, incluso si no has logrado todavía manifestar esos millones o esa fortuna, o no sé, puede ser tu forma de hablar, tu forma de disfrutar la vida, incluso porque tienes una casa que ellos no quisieran tener, pero hay gente que te tiene envidia aquí. Hay gente malvada, arpía, ¿no? Hay gente que parece ser una cosa pero no lo es. Te dice que tengas entereza, que te concentres en tu camino y que no seas tan vulnerable, que protejas tu fortuna, tu brillo personal, que te alejes de las personas negativas, ¿ya? Y que sepas, protegerte energéticamente. Quizás cómprate una piedra de obsidiana, te va a ayudar a protegerte, una piedra de obsidiana dorada, que ayuda a proteger la suerte. Y veamos una bendición que viene desde el lado de Lilith. Ok, me salieron muchas cartas. Wow. Ok, tenemos. Mira, qué curioso. Lilith está regida por la luna negra, ¿no? La luna que no le llega, digamos, la luz del sol, o la parte de atrás del espejo, que en el fondo la luna es el espejo del sol, ¿ya? Y tienes la casa 4, que es la casa de Cáncer y de la luna. Y luego tienes una luna menguante, que es una fase de la bruja, se llama. Y luego tienes retrógrado y luego tienes un eclipse lunar. Y esto es de Lilith también. Cuando la luna se pone oscura o tapa el sol. Bueno, perdón, o la Tierra la tapa ella. Es el eclipse lunar. Wow. Mira, grupo número 1 dice acá que una bendición tienes que saber afirmarla. Una bendición que a lo mejor se te fue de las manos porque es algo retrógrado. Cuando ocurra el próximo evento lunar, ya sea un eclipse lunar o una lunación importante, ¿ya? Pero sobre todo si es un eclipse lunar, ¿ya? Donde la luna esté en el signo de Cáncer a lo mejor. Busca también cuándo es la luna está en Cáncer próximamente, después de que viste este video. Y ve cuándo es el próximo eclipse lunar. Ahí vas a recibir una bendición. Y tienes que a lo mejor hacer algún ritual. Lilith se asocia a la brujería, literalmente. Y aquí te están recomendando que hagas algún ritual. Busca tú ahí, ¿ya? Busca tú ahí. Vas a encontrar seguro. Por sincronicidades.
Y eso va a afirmar una bendición importante que quizás tiene que ver con tu familia, tu maternidad, tu casa, cómo vives en tu casa, encontrar el lugar deseado, tu lugar en el mundo y el sentido de que te fue restaurada alguna cosa, te fue dado de vuelta, ¿ya? Te fue entregada una bendición. Ve tú ahí cómo te hace sentido esto. Esto tiene diferentes formas de hacer sentido para diferentes personas, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces un mensaje final con estos oráculos. Y vamos a sacar de aquí un par de cartas que hablan las diosas de la luna, justamente. Uy, salieron muchas cartas. Yo pensaba sacar unas 2 nomás, pero bueno. A ver, vamos a ver un mensaje final para ti. Es tiempo de tomar acción. Te dice aquí que sí, que avances. Que si quieres progreso, tienes que avanzar con entereza. ¿Se parece esta carta? La energía. Una luna nueva en Escorpio. Esta es una luna nueva en Aries. Te dice, trabaja a través de tus miedos. Seguramente va a ocurrir algo que te va a impulsar a enfrentarte con un miedo personal, ¿ok? Tiene que ver mucho con las energías de Lilith, qué curioso. Y dice, el primer cuarto de luna o cuarto creciente, dice, tu compromiso está bajo testeo. Si has encontrado adversidades o bloqueos en algunos puntos de la vida, en especial algo que esté preocupándote ahora que viste el video, estás bajo prueba y estás a puertas de lograr algún éxito con ese tema que te puede preocupar o que puedes tener como un proyecto y te has encontrado piedras en el camino, pero la clave para eso es enfrentar tus miedos y seguir avanzando como el elefante aquí, ¿no? Dale nomás, dale, te dice, que vas a tener algo positivo. Oh, wow, tenemos a la carta de Lilith. Miren. Es la primera que salió. No lo puedo creer. Oh, miren, hay muchas cartas y no hay solo una carta de Lilith. Quiero tener esa transparencia. Ustedes me vieron barajar. No hay otra carta de Lilith. Cada una diosa, no se repiten, no tiene el punto, ¿no? Wow. Estamos siendo asistidos. Vamos a dejarla aquí para hacerle honor. Mírenla ahí. Bella, ¿no? Se le asocian las serpientes, los pájaros nocturnos, ¿ya? Los murciélagos, las lechuzas. The Fall, que es como la caída, y habla de una lunación roja, ¿ya? Si hay otro evento lunar importante también habla aquí. Economía, ok. Fortuna, mira qué bien. La bendición que te puede llegar en el próximo evento lunar importante que te hablaba antes acá, con estas cartas, se trata de la fortuna. Se trata de tu lugar en el mundo y el sentido que tiene tu vida. Y se trata de vivir con dignidad y respeto a tu buena suerte, ¿ya? Y desde ahí la vida te va a cambiar completamente, vas a encontrarle un sentido más afortunado a la vida. Ese ritual que tienes que hacer en esa próxima lunación, y sobre todo si hay un eclipse importante, una luna roja o un evento lunar así como mágico, ahí conéctate con esta energía de Lilith, ¿ya? Haz tu ritual de purificación, baños de sales, prende tus velas, lo que sea. Y si no eres una persona muy así bruja como yo, tienes capacidades de brujo o bruja, trata de al menos mirar la luna en ese momento y conectar con tu suerte, decirle, lo que me fue quitado, ahora me es entregado, me es devuelto, retroactivamente, ¿ya? Anótalo ahí. Y ahí tú pones tus palabras mágicas, ¿ya? Un secreto, las palabras son como tejer realidad, el verbo creador. Ocupa ese poder en este evento lunar porque tiene que ver con tu lugar en el mundo, tu suerte, que el mundo sea tu escenario, ¿ya? Y que algún grado de fortuna que te fue quitado o no fue bien manifestado, ahora sí te sea entregado y con las bases y los principios necesarios. Eso es lo que veo para ti, entonces, grupo número 1. Espero esta lectura con nuestra hermosa diosa Lilith te haya gustado. Siéntete bendecido y protegido por ella. Esta no es una energía negativa, es una diosa de la oscuridad, por lo tanto de energías duras. No por eso tiene que ser mala. Ella es como un asistente
divina, ¿ya? Así que desde mi yo superior a tu yo superior, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la energía de Lili por haberse presentado de manera tan obvia. Vuelvan a visitarme pronto en otro video. Les dejo un videito por ahí si quieren ver algo más. Ya saben, por una lectura personalizada conmigo y un mail de contacto abajo. Y es la única forma en que agendo mis lecturas. Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Chao, chao. Grupo número 2. Si elegiste la turmalina que está ahí, veamos qué hay para ti entonces. Vamos a limpiar rápidamente el espacio. Veamos cuál es el mensaje de nuestra diosa Lilith, que como le decía al grupo anterior, ella no es un demonio, es una diosa de energías duras y de energías oscuras. La oscuridad no tiene por qué ser mala, ¿ya? Es donde se genera la luz. Vamos a tomar todas estas cartas, ¿ok? Este es el mensaje de Lilith y la que me quedó abajo, que es el fruto maduro. Oh. También siento que la carta que estaba acá me llamaba ya, ok. Todas estas cartas las vamos a tomar. Vamos a partir por esta y esta la dejamos al final, al medio. Tenemos la inocencia, el arte, el bienestar material. Te dice aquí que tú tienes un talento que no has descubierto, que no le has dado el permiso a tu ser para pulir ese talento y que ese talento te puede traer una entrada de dinero extra. Puede estar relacionado con artesanías, pintura, canto, baile, diseño, algo artístico o de sentido artístico, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, algo relacionado con la cocina, pero el arte de cocinar, en ese caso, ya sería el arte de algo, ¿ya? La moda, no sé, algo así. Busca qué conexión tienes con el arte y alguna capacidad o gusto por lo artístico que, explorado o no, no le has sacado mucho partido. Identificado ese talento o no, está un poquito como dejado a la deriva, ¿no? O no bien utilizado al 100% y te podría traer bastante más beneficios materiales y bienestar, que sería un buen negocio, te dice aquí. La guía, el juicio, el fruto maduro y la vanidad. Ok. ¿Qué cartas? Lilith es una de las diosas de la vanidad junto con Afrodita, ¿no? A ver, el mensaje aquí creo que es bastante más profundo de lo que parece. A pesar de que sale la vanidad. A ver, dice el guía, el juicio. Ya. Ok. El mensaje dice lo siguiente. Te dice aquí que tú tienes todo el derecho a disfrutar de las cosas banales del mundo. Tienes el derecho a disfrutar de tener no sé, lo que te guste tener como ropa, usar perfume, si es que te gusta, de disfrutar de los placeres, de besar, salir a bailar, salir de compras. Todas esas cosas están súper bien, pero que necesitas en este momento concentrarte en cosas que no sean de esa índole. Vamos a tener que tapar las cartas así, porque me he dado cuenta que YouTube va a tener que hacer esto. Necesitas en este momento concentrarte en cosas que no sean tanto de esa índole, porque te puedes perder, ¿ya? Más allá de que tú digas, no, no me pierdo. Hay energías, fuerzas superiores, que te podrían llevar por caminos equivocados si te dejas llevar por las vanidades, el hedonismo y las superficialidades del mundo, o por una persona que te impulse a irte por esos caminos, ¿ya? Por ser aceptado por alguien que te gusta, por ejemplo, un grupo de amigos, terminas haciendo cosas que... O por ejemplo, tienes una cuenta en TikTok o en Snapchat y sales posando, haciendo caritas y no generas dinero, ¿no? Y pierdes el tiempo, estás preocupado de los likes o de las vistas, por ejemplo. Te dice que esa no es la forma de vivir, ¿ya? Toma ese mensaje solo si resuena contigo. Puedes tomar los dos, qué sé yo. Trabajo en vano. Lo mismo. Ya, yo sabía que estaba conectado con lo mismo. Vano, vanidad, banal. Dice aquí que mires bien dónde pones tus esfuerzos. Mires bien dónde quieres llegar en la vida para que tus esfuerzos no sean tirados por la borda también. Es otro mensaje con la misma energía, que a lo mejor puedes estar esforzándote por algo que tú consideras que es el camino correcto, que mires 2 veces, porque puedes encontrarte con la sorpresa de que a pesar de que has trabajado e invertido energía,
Algo no estás viendo que puedes sentir que se te fue la suerte como sal y agua disuelta, ¿ya? Que se te fue la suerte de entre los dedos, entre las manos, que en la puerta del horno se quemó la oportunidad por no haberla firmado bien. Te dice aquí que tampoco tengas miedo, pero que hay esfuerzos tuyos que no están siendo bien guiados. Por ejemplo, estás arrendando un piso, un departamento, ¿no? Y vives como emprendedor, ¿ya? Entonces te dice, no estás mirando a largo plazo, que a lo mejor no vas a tener una vida sustentable, por ejemplo, ¿ya? O que te compraste un auto y no tienes un trabajo en este momento y no sabes cómo pagarlo. Cosas así, ¿no? Que mires que no sea en vano el esfuerzo, porque puedes perder el auto, puedes perder pan y pedazo si no buscas guía. Y el juicio puede indicar que en algunos casos puede haber un problema donde te has quitado algo o tienes que irte de algún lugar. Así que esto es evitable si haces estrategias, ¿ya? Y también el arte y el bienestar material en esencia indica aquí, porque el arte puede ser también curación y medicina, si eres terapeuta y esa onda, o te gusta, por ejemplo, la psicología o algo así relacionado con la astrología, qué sé yo, que también es un arte, te dice aquí que le saques talento, claro, al revés, que le saques talento a ese partido, dije, que le saques partido a ese talento, que eso quiero decir, o esa beta, a esa parte tuya, ¿no? Que puede traerte bastantes soluciones materiales. Te dice que cualquier cosa que tú emprendas, si la haces con estrategia y con pensamiento a corto, mediano y largo plazo, puede ser que evites algunas tragedias, contratiempos e incluso atraigas fortuna, ¿ya? Vamos a sacar una advertencia de Lilith para ti. Siento que no va a salir nada. Vamos a sacar entonces la bendición de Lilith para ti. Creo que la advertencia era esta, ¿no? Bueno, fue una advertencia a todo lo que casi dije. Vamos a sacar... Ok, la bendición de Lilith para ti. Y esta otra que me quedó aquí que me está sumando... Estas dos, uf, ok, muchas cartas. Increíble. Escorpio. Palas Atenea. Ok, te dice que tu oscuridad personal tiene una luz. Qué curioso, tu oscuridad tiene una luz. Te están invitando aquí a mirar hacia adentro y a reconocer algunos talentos perdidos, no explorados o abandonados. Que tienes una misión que tiene que ver con introspectar. Y desde esa misión de introspectar te vas a encontrar con un tesoro y te va a ser muy beneficioso para tu vida, tanto laboral como personal. Que es momento de dar ese paso. Saturno, sí, que ya estás en un momento de cambiar y de evolucionar, ¿ya? Es momento de que comiences a vivir una vida más estable, más madura, con más poder personal, donde manifiestes más riqueza también, más dinero, ya un peldaño más en la escala social, socioeconómica, donde a lo mejor quieras volver a estudiar, y si quieres volver a estudiar o a recuperar un talento o a buscar una inquietud, que un hobby se transforme en una ocupación, en un trabajo o en una profesión, que es el momento ahora. Un eclipse de sol, donde, digamos, se oscurece aquí. Sí, que eso te puede dar una sorpresa tremenda, porque dice acá, miren, a abrazar el cambio, revelaciones, coraje, determinación y conexión. Entonces te dice acá que si hay un eclipse, que curioso, en el grupo anterior me salió un eclipse de luna, y son muchas cartas si se fijan. Sí, donde haya un eclipse de sol prontamente, va a ocurrir algo importante ahí como energía, ¿ya? Pero que no esperes, eso tiene que empezar desde antes. Empieza a buscar hacia adentro qué talentos, qué cosas quieres lograr, cómo quieres vivir. Empieza a soñar con tu mundo perfecto. Empieza a cranear cómo tener una mejor estabilidad y una sustentabilidad para el futuro. Tienes la diosa Juno, que es la reina de las diosas, la diosa del matrimonio y del hogar. Tienes la luna. Ok. Y tienes el sol. Oh, wow.
nada más y nada menos. La bendición que viene para ti entonces sería esta introspección que tiene que ser impulsada por tu propia mano. Va a coincidir que mientras comiences tú a trabajar y preparar el terreno, cuando ocurra un eclipse de sol, va a manifestarse una revelación para ti relacionada con un alma gemela importante que puede llegar a tu vida y donde vas a lo mejor a encontrar un gran amigo o una pareja que trabaje contigo o que te proponga una persona, sobre todo una mujer poderosa, un lugar como un cargo social, un trabajo en una municipalidad o un lugar en un hospital, por ejemplo, si es que eres terapeuta, enfermero, enfermera, doctor, ya, o algo así, pero es como un lugar acomodado. Una persona de poder te va a dar algún beneficio. El dueño de una empresa, la dueña de una empresa te va a dar un favor, pero es algo que tú lo empiezas a trabajar aquí y que luego se da una revelación. Esa revelación ¡puf!, explota, aparece este personaje conectado a tu trabajo interno aquí, ¿ya? Es como un plan que me está mostrando. Súper loco. Primera vez que me sale una historia así y con tanta indicación. Te dice, empieza a buscar talento, empieza a buscar estrategias, empieza a buscar formas de vivir mejor, reconecta o perfecciona talentos que tienes. ¿Ya? Reconecta con algunos talentos. Si, por ejemplo, querías poner un spa y no lo pudiste poner, ahora empieza a buscar cómo nuevamente. Es el momento. Y que se va a dar todo acorde a un plan divino, sobre todo donde hay un evento solar, donde un eclipse solar importante, y vas a encontrar gente que te va a ayudar. Aquí, a los que son ambiciosos, se les va a manifestar una bendición grande, como de tener su propio negocio, una empresa, o colaboración con una empresa grande que ayude a tu negocio, algo así, ¿ya? Para algunos puede ser que terminen trabajando con la pareja, o que una persona muy influyente, una mujer sobre todo, llegue a sus vidas a ayudarles, incluso un alma gemela. ¿Qué más? Una última información. Estas dos. Bien. En el grupo anterior pasó algo muy especial. Aquí hay diosas y salió justo Lilith. Yo quedé así como, ¿what? Pueden echarle un ojo ahí para... Vamos a sacar estas dos, estas tres. Muchas cartas salieron. Otra vez. Tenemos reputación, se fijan ahí como un negocio, talentos abandonados, confesión, ok. Responsabilidad, ya. Reputación, confesión, responsabilidad, promotion, que esto es como un ascenso. Miren, es algo con el trabajo, es lo mismo. Me dice, en tu vida laboral hay cambios, ¿ya? Y es muy probable que tú termines en un lugar como muy aplaudido en términos de trabajo, en términos de profesión, vocación. Y que estás comenzando un camino nuevo, que todavía quizás no lo ves tanto, o no está tan claro, o estás en el proceso donde estás a punto de dar el paso. La carta de la espada, que debes pelear por tu lugar, te dice, y que debes ser como más, creerte el cuento, como se dice, ¿no? Revisión, sí, que mires hacia adentro y te vas a encontrar con la fortuna. Tenemos a la diosa Fortuna aquí, mira qué bonito. Sí, bueno, si se fijan es muy parecido. Talentos abandonados, reputación, trabajo. Busca por ahí, busca por aquí, ¿ya? Hay sorpresas para ti en estos ámbitos. Hay fortunas, hay una conversación con alguien que se va a dar aquí que te puede ayudar mucho. ¿Ya? Y también alguien puede llegar a contarte un secreto importante o darte un dato importante que está relacionado con esto de alguna manera. Ya no lo entiendo bien, pero lo puedo intuir de que alguien va a decirte, sabes que yo siempre admiré este talento en ti y tú a lo mejor no lo reconocías y lo vas a empezar a ver. Alguien te va a reafirmar algo, ¿no? La confianza en ti mismo es la llave para el éxito. Mira las palabras que te salen. Y mira, un eclipse, wow, otro eclipse, ¿eh? Aquí tenemos ya el eclipse de luna nueva.
Busquen cuándo hay un eclipse de luna nueva o un eclipse solar, o que en esos eventos es la clave para que ustedes metan la llave y hagan andar la máquina. ¿Ya? Mira qué curioso, y los eclipses así son de Lilith. Qué fuerte. Eso es lo que veo para ti, ese es el mensaje de Lilith para ti. Espero te haya gustado esta lectura, grupo número 2. Desde mi yo superior a tu yo superior, muchas gracias por haber estado acá. Vengan a visitarme pronto, les dejo un videito por aquí, o una lista también les puedo dejar por acá. Recuerden, para dar una propina está el link de PayPal y el super gracias. Si quieren una lectura conmigo está el mail de contacto abajo y hay una membresía si les interesa echarle un ojo también. Nos vemos, que estés muy bien, mucha luz. Chao, chao.